En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del lunes 24 de noviembre de 2025. La liturgia está tomada del comienzo de la profecía de Daniel, capítulo primero, versículo 1 al 6.8 al 20. El Salmo interleccional, Daniel, capítulo 3, a ti gloria y alabanza por los siglos. El Santo Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 21, versículo 1 al 4. En aquel tiempo Jesús, alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba 2 monedillas y dijo: en verdad les digo que esa pobre viuda ha echado más que todos, porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en esta perícopa del Evangelio del día de hoy, nos coloca Jesús el hecho de dos personas o dos sociedades o dos familias, como ustedes lo quieran llamar, lo quieran tener. La familia de los pudientes y la familia de los no pudientes. La familia de los pudientes, de los que tienen riqueza, de los que tienen bienes materiales, ellos dan de lo que les sobra y lo dan de mala gana. La gente humilde, la gente sencilla, la gente pobre, la gente más necesitada, da de lo que necesita para la vida. Qué bonito es cuando nosotros sepamos dar de corazón y sepamos ofrendar y que sea Dios el que esté con nosotros. Hay muchos ejemplos claros frente a esta palabra del Evangelio del día de hoy. Y, por ejemplo, una vez un mendigo, llegó a cerca a un restaurante y ese mendigo, allí cerca al restaurante, había un pote, un tanque donde depositaban toda la basura y también la comida que sobraba, y el que pasaba por el camino botaba la comida allí. Y ese mendigo vio que alguien dejó algo allí y se fue porque tenía un hambre tremenda y se fue a buscar eso, algo de comer. Dentro del restaurante, en toda la entrada, una mesera estaba mirando esa actitud de ese mendigo y ella se devolvió, se fue a donde estaba el tanque y el mendigo y le dijo que no comiera de esa comida. Y ella fue y le sirvió un plato de comida a ese mendigo. Ay, papá, ¿para qué fue eso? Esa mujer, por haber hecho eso y haber sentado ahí en las escalas a ese mendigo, se ganó un problema. Le pegaron el regaño del siglo, en primer lugar. En segundo lugar, le ofendieron y le dijeron que le iban a descontar ese plato de comida que le había servido al mendigo. Ella dijo que sí, que no tenía ningún problema, que se sentía orgullosa de poderlo pagar porque le estaba dando de comer a una persona. Y así sucesivamente ya la tenían en la mirada, la pobre muchacha. Y todo lo malo que pasaba en el restaurante, ella era la culpable. Y así sucesivamente hasta que
la sacaron del restaurante y ella, bueno, ¿y ahora qué se me voy a poner a hacer? Y no fue caso que ella se puso luego a hacer tamales, a hacer pasteles. Y al hacer esos pasteles y esos tamales, esta mujer, hermanos, sintió que esos pasteles y tamales le servían y la gente les gustaba e iban a comprar mucho. Y el mendigo le ayudaba a vender, le ayudaba a vender. Ella tenía una hija y la hija estaba extremadamente enferma y ella necesitaba del trabajo para poder ayudar a su hija a comprarle los medicamentos, a sostenerla. Y así, ese mendigo se convirtió en el mejor amigo y compañero de trabajo de ella. Le ayudó mucho. Y así cuando se sintió que la hija estaba mal, el mendigo también le ayudó, se la llevó al médico, la acompañó. Y entonces el mendigo siempre llevaba unos tamales a vender y tenía que, por decir algo, llevaba, diga usted, 10 tamales, que los tamales fueran a 20.000 pesos. Y resulta que él tenía que entregar pues 200.000 pesos y él entregaba 600. Y entonces él decía, ¿pero por qué? Y decía, no, es que yo le sumaba un poquito a los tamales y así de esa manera y la gente le gustaba. Bueno, para no alargarle mucho el cuento, lo que sucedió fue que ese mendigo no era ningún mendigo nada. Él había oído hablar de esa muchacha y había querido ver quién era. Y sí, y dio con ella y él se dio cuenta que era ella y le habló después. Ese mendigo le pagó a la muchacha el tratamiento de su hija en un gran hospital, una gran clínica. ¿Y qué pasaba? Que ese mendigo no era ningún mendigo nada, era el dueño de una cadena de restaurantes más adelante, bastante retirado de allí. Y entonces lo que él quería era llevarse prácticamente a esa persona para allá, para su restaurante. Y así fue. Cuando le dio a conocer, eso fue una gran alegría, aunque ella no le gustó pues porque el engaño que él le hizo. Pero mire cómo Dios hace su obra, que de esa misma manera, de la gente humilde, de la gente sencilla, que lo hace de corazón, Dios quiere que nosotros también lo podamos hacer todos los días de nuestra vida. Hoy nos presenta la liturgia a San Andrés Dunlap, presbítero y compañeros. Año 1795, año 1839, mártires. San Andrés Dunlap se destacó por su asistencia activa a los pobres y por su sobriedad en todas las cosas. Tram Andun nació en Bat Nini, Vietnam, en el año 1795, en una familia pobre. Para asegurar su supervivencia, se vio obligada a confiarlo al cuidado de un catequista católico, educado en la fe y bautizado con el nombre de Andrés. Fue ordenado sacerdote en el año 1823. 10 años después, tras haber terminado de celebrar la Eucaristía, los guardias imperiales lo arrestaron por primera vez. Fue rescatado con el pago de una fuerte suma de dinero recolectada de entre los fieles. A finales del año 1839, Andrés fue arrestado por tercera vez. Durante su traslado a la prisión de Hanoi, Vietnam, muchos fieles lo acompañaban llorando, pero él los animaba a todos, exhortándolos
a que continuaran viviendo de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio y de la Iglesia. En la nueva prisión, los sentenciaron a él y a otros religiosos a muerte. Los decapitaron a las afueras de la ciudad en la puerta de Caugiay. De 1645 a 1886 se emitieron 53 edictos contra los cristianos en Vietnam que terminaron con el martirio de hasta 113.000 creyentes. Ante la firmeza de tantísimos mártires de la fe, la feroz monarquía vietnamita decidió y cedió ferozmente, cedió a sus crueldades, contentándose con imponer solo la disposición y la confiscación de los bienes del creciente número de convertidos a la fe cristiana. El primer grupo de 64 mártires fue beatificado por el Papa León XIII en el año 1900. El Papa Pío X lo siguió beatificando a otros 3 grupos, incluyendo a los frailes de la Orden de Predicadores, 2 en el año 1906 y otro en el año 1909. Pío XII beatificó a un 5.º grupo en el año 1951. Finalmente, con un decreto, la Iglesia unió todos estos grupos distintos en un solo compuesto por 117 mártires, incluidos sacerdotes, religiosos y laicos, que el Papa San Juan Pablo II canonizó en el año 1988. A la cabeza de este numeroso grupo está San Andrés Dunlap, que es quizá la figura más conocida de estos 117, 96 de nacionalidad vietnamita. Entre los demás hay 11 españoles pertenecientes a la orden de los predicadores y 10 franceses de la Sociedad de Misioneros Extranjeros de París, Francia. Dios Padre de bondad y misericordia, derrama tu gracia de bendición y sanación sobre todos y cada uno de nuestros hermanos enfermos, y te pido, Padre, que a todos y cada uno de los que están regalando un año más de vida en este día, les bendiga, les protege, los libre de todo mal y peligro, y a los que hemos participado en este evento espiritual matinal, Despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.